van a tener un reloj, no es que no se les avisa, pero bueno, para que puedan ir previendo eso. No sé si hay alguna pregunta con eso, porque la clase pasada, perdón, tuvimos con No, esta zona muchas cosas. no, hasta ahora no, pero por ahí, en función de las preguntas de la semana pasada, podemos retomarlas al final, sobre todo sobre este punto que fue bien intenso, sí, sí. Sí, Por ahora por no. las dudas aclaré los bastantes pormenores, pero bueno, siempre surge alguna duda. Quería dejarlo bien claro que el límite de tiempo, eh, cuando nosotros llegamos al cerrar a este tiempo de cerrar cuestionario, se terminan todos los intentos abiertos. Entonces vamos a tener desde las 9 hasta las 19 para entrar, con un límite de tiempo de 60 minutos por intento, y si llegamos a las 19 con algún intento abierto, este se termina. ¿Qué pasa cuando se termina un intento? ¿Qué es lo que le va a hacer al alumno? Eso lo vamos a configurar acá abajo. Cuando el tiempo termine, ya sea el del intento o el del cuestionario, vamos a configurar qué va a pasar con ese cuestionario. Podemos hacer que el envío se realice automáticamente, podemos darle un periodo de gracia para que el alumno realice el envío él, sin la posibilidad de que responda más preguntas. Esto quiere decir que nosotros le damos un tiempo solamente para que haga una revisión y apriete enviar. Y después vamos a tener otra opción que hace que el envío no se contabilice. Llegamos al tiempo y el intento se borra. Esto lo van a configurar ustedes como les parezca. Quizás la opción más adecuada es esta de acá arriba. Por algo está marcada por defecto. Lo que haremos con esto es que, bueno, termina el tiempo, le contabilizamos el intento y nosotros lo vamos a poder ver. De este modo, nosotros vamos a saber cuánto tiempo estuvo el alumno resolviendo el intento hasta que se le terminó y qué fue lo que llegó a hacer. En todo caso, después podremos agregarle un intento al alumno para que pueda resolverlo de nuevo. Bien, acá hay una pregunta, Lucas, que dice, una vez que ingresa, ¿debe terminar el cuestionario o puede volver a entrar si le queda tiempo disponible de los 60 minutos? Eh, Eso está bueno en la pregunta porque no la había tenido en cuenta. Si al alumno se le cierra o él sale porque lo desea, eh, suponemos se le corta internet, bueno, tiene que salir obligadamente. Después cuando entre de vuelta, el intento sigue en pie. Sigue corriendo el mismo reloj, sí. Por ejemplo, yo entré a las 9 y se me cortó 9:10. Yo voy a entrar, por ejemplo, 9:20 y me van a quedar 40 minutos para seguir resolviendo. El reloj siguió corriendo, pero bueno, yo puedo volver a entrar y continuar con ese intento que yo tenía. Siempre que el cuestionario esté activo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Siempre que el cuestionario esté activo. Claro, claro. Si el límite de tiempo se pasa o llega el No, tiempo de otra cerrar cosa el que quería cuestionario, ya el intento se termina directamente. Bien, hay un micrófono abierto, por favor recuerden cerrarlos, salvo que quieran hacer una pregunta a viva voz. Hay otra pregunta, si no te interrumpo después, dice, ¿y te guarda las respuestas mientras salís? Sí, obviamente la conexión de internet hasta que se corte debería estar funcionando medianamente bien para que me tome esas respuestas que yo fui poniendo. Pero sí, vos lo que vas resolviendo como que se va guardando y vos entras de vuelta y te lo muestra como estaba antes. Está bueno eso para cuando tenés microcortes de internet. A mí me pasó como estudiante de haber estado rezongando quizás y después cuando entras, bueno, te guardó algunas cosas. Eh, para conexiones que son pobres, está bastante buena esa opción. Bien. Por ahí había alguna pregunta en otra corte, hablábamos respecto de la extensión del tiempo, ¿no? Ahí Lucas puso 10 horas, pero eso es, como él bien lo dijo, optativo para ustedes. Por ahí quizás dejarlo 2 días, 3 días, habilita, ¿no es cierto?, la posibilidad de que
Si a alguien le ocurrió algo en ese día, tiene otro día para resolverlo. Exactamente. Esto del tiempo, hay profesores que lo dejan 1 o 2 días, hay profesores que lo dejan 3 horas con un intento de 2 horas. Esto va a ser a conveniencia de ustedes. Nosotros creemos que mientras más grandes sean estos dos tiempos, más chances va a tener el alumno de resolverlo cuando él sienta que la conexión sea buena, cuando él lo vea que funciona bien. Pero bueno, depende de ustedes siempre esto, van a configurarlo como ustedes deseen. Bien, si no hay preguntas, continúo. Ahí, ahí hay otra. Dice, si se le cortó internet y vuelve a entrar después de los 60 minutos, ¿el alumno no tiene más intentos? Los intentos los pueden configurar ustedes, pueden poner más de un intento por alumno. Ahora lo vamos a mostrar, pero bueno, el intento se termina y ustedes pueden tener configurado para que el alumno haga varios intentos, o bien después pueden agregarle un intento extra a ese mismo alumno. Por ahí es alguno que nos avisó por WhatsApp o por mensaje, y bueno, ya sabemos que tuvo un problema, le podemos agregar un intento. Claro, perfecto. Y Mariana dice, si pasa el tiempo para resolverlo dentro del límite y sigue cortada la conexión. El intento se va a terminar. Pasado el tiempo se termina y se envía como estaba, o a menos que digamos esto, que no se contabiliza y el alumno va a poder empezar de nuevo. Bien. Fíjense que hay como un elemento recurrente en las respuestas que da Lucas, que es que cuando a un estudiante le pase eso, sobre todo por cortes de internet, el profesor va a poder extenderle el tiempo a esa persona, ¿no es cierto? Eso lo va a explicar en algún momento, pero ténganlo ahí presente porque por ahí las preguntas tienen esa preocupación en común. Un comentario aparte es que Cintia, debe ser tu conexión, porque me parece que está todo el mundo escuchando bien, porque en el chat no hay otro comentario. ¿Están todos escuchando bien? Yo sí. Sí, yo sí. Por ahí habría Bueno, que escribirle ahí en el chat que refresque la página o que apriete F5 claro, sí, y entre de vuelta. le dijimos que sí, le dijimos que refresque la página. Cintia, sí, debe ser un problema de su conexión. Quizás si estamos hablando de cuestionario para su pregunta, estamos explicando cómo temporalizarlo. Y bueno, la clase queda grabada, así que después es posible seguir el desarrollo tranquila y hacer preguntas en el WhatsApp si es que no puede hacerlo, no puede seguirlo ahora. Bueno, continuemos. Bien, bueno, ya vamos a pasar a lo que es la calificación. Eh, ya habíamos mencionado algo de las categorías, que podemos categorizar las calificaciones de tareas, cuestionarios. No tiene una utilidad particular dentro del curso más que agrupar algunas notas. Eh, por ejemplo, por temas podríamos agrupar algunas notas, pero bueno, después vamos a mostrar cómo crear categorías. Acá lo que podemos hacer es decir en qué categoría de calificaciones va a estar esta calificación. Podemos configurar una calificación para probar, esto en caso de que usemos puntuaciones de 1 a 100, por ejemplo, podríamos poner 60. En caso de que usemos una escala que va del 1 al 5, en cuanto a elementos, ¿no? Decimos, bueno, a partir del tercer elemento está aprobado. Esto lo van a ir configurando según cómo sea la calificación. Y acá mostramos lo que es el tema de intentos permitidos. Podemos dejarlo sin límite y dejar que el alumno, bueno, realice los intentos que él quiera, o podemos decirle, vas a tener dos intentos, perdón. ¿Cómo se va a calificar después del cuestionario? Podemos hacer un promedio de calificaciones, quedarnos con el último, con el primero o con la nota más alta de las dos. Esto lo van a elegir ustedes. Si ponen uno, ven que la otra opción se borra. Por ahora le voy a dejar dos y vamos a calificar con un promedio. El esquema que va a tener el cuestionario. Cómo se van a ir paginando las preguntas que vayan apareciendo. Podemos hacer una página nueva por cada pregunta o agruparlas cada 4 preguntas.
Esto es para que no aparezcan, por ejemplo, tenemos un cuestionario de 20 preguntas y no queremos que aparezcan todas juntas y quede una super página. Bueno, podemos ir dividiéndolas mediante la cantidad de preguntas. Una vez que nosotros paginamos esto, podemos elegir el método de navegación. Si va a ser libre, si el alumno se va a poder ir moviendo sobre las páginas como él lo desee, o si va a ser secuencial. Es decir, termina una página, pasa a la segunda y no puede volver a la primera. Pasa a la tercera y ya no puede volver a la segunda. Esto, obviamente, queda para que ustedes lo decidan. ¿Qué comportamiento van a tener las preguntas? Eh, Podemos ordenar las respuestas al azar. Por ejemplo, tenemos un multiple choice o una pregunta donde tenemos que enlazar de un punto a otro. Bueno, podemos reordenar las respuestas para que no sean siempre las mismas y sea más difícil que los alumnos se la compartan entre ellos. Acá en comportamiento de las preguntas, lo que vamos a hacer es configurar qué información se le va a mostrar al alumno a medida que vaya resolviendo el cuestionario. Vemos que tenemos varias opciones. Ahora vamos a ir navegando algunas, no todas, porque bueno, llevaría mucho tiempo. Pero vamos a abarcar primero que nada las dos principales. Tenemos para configurar una retroalimentación inmediata, que cuando el alumno resuelve una pregunta, ya le podemos ir mostrando cierta información. Como por ejemplo, si lo que puso fue correcto, la cantidad de puntos que suma, una retroalimentación que nosotros pongamos de esa pregunta. Entonces, a medida que el alumno vaya respondiendo, se le va a ir diciendo, bueno, respondiste bien, respondiste mal, esta pregunta sumó tantos puntos. Eh, el perro no le gusta en la clase, parece. Sí, estoy poniendo en el chat, por favor, que se Ahí fijen en está. los micrófonos, por ahí seguramente es involuntario, pero bueno, no permite escuchar. Bien, entonces, como decía, con una retroalimentación inmediata, nosotros podemos hacer de que la información de su respuesta se muestre enseguida. Si la respuesta fue correcta, si sumó puntos, le mostramos alguna retroalimentación. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, si proponemos un cuestionario de este modo, muchos profesores tienen el miedo de que, bueno, entre un alumno haga un intento y con las respuestas correctas, perdón, vaya y las comparta con otros alumnos. Es el miedo de siempre este. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, bueno, ponemos una retroalimentación diferida, donde decimos durante el intento no le mostramos nada, inmediatamente después de cada intento, si queremos, podemos ocultarlo también. Le decimos, bueno, todavía tampoco te mostramos nada. Más tarde, mientras el cuestionario esté abierto, decimos, bueno, no, tampoco te muestro nada. Y bueno, una vez que cierre el cuestionario, el alumno puede entrar a ver su nota, cada una de las preguntas y sus respuestas, a ver cuál estuvo correcta, cuál no, en cuál sumó puntos y alguna retroalimentación que nosotros le pongamos. De este modo, nosotros limitaremos esa información hasta el tiempo que nosotros querramos. Si queremos, podemos ponerlo enseguida, una vez que él termina el intento, o bien una vez que cierre el cuestionario. Esto lo van a configurar ustedes, por ahí para exámenes finales, sí sería ideal que no le muestren nada por el tema de que quizás algún compañero todavía no entró a resolverlo, bueno, podrían dejarlo hasta acá. Ya si es un tema de un parcialito chico o una autoevaluación que tengan que hacer los alumnos, podrían mostrar la información enseguida y porque el tema es que vayan aprendiendo. Pero bueno, esto lo van a configurar ustedes según el cuestionario que necesiten. No sé si hay alguna pregunta con eso. No, no hay ninguna pregunta, pero por ahí algunas consideraciones que han salido de otras cortes es que se pueden destildar, habías planteado en alguna opción, ¿te acordás que se pueden destildar algunos de los ítems de la segunda columna Sí, para mostrar, era eso? bien.
Claro, lo que dice Graciela es, por ejemplo, si ponemos una inmediata, no hace falta que mostremos toda la información. Podemos mostrarle, por ejemplo, no le mostramos los puntos. Le mostramos, bueno, si fue correcta y alguna retroalimentación, pero no cuántos puntos sumó, o solamente la retroalimentación. Esto van a ir configurándolo ustedes. Quizás eso sí lo queremos mostrar hasta cierto punto y después cuando cierre el cuestionario le mostramos el resto de la información. Está la opción, si ustedes quieren, van a ir configurándolo como ustedes lo deseen eso. Claro, por ahí una profesora de otra corte decía que, bueno, seguramente nos pasa a todos, ¿no? Lo único que les interesa a los chicos es el puntaje obtenido y que no leen la retroalimentación, o sea, no leen las respuestas correctas o los errores que han cometido. Entonces, una estrategia podría ser destildar el puntaje y dejar solamente la retroalimentación. Ahí hay decisiones pedagógicas que, como decía Lucas, son las que tienen que regir, ¿no es cierto?, lo que ustedes tilden o destilden, más allá de la práctica, ¿no? Acá hay una pregunta, no, ya está. Ahora Cintia parece que nos está viendo. Mariana pregunta por la Buenísimo. retroalimentación específica y general, ¿en qué se diferencian? En la última columna. Bien. Eh, Nosotros esto lo vamos a ver ahora cuando configuremos cada una de las preguntas, pero vamos a ver que al configurar una pregunta, nosotros podemos poner porque esto se califica solo, entonces nosotros ponemos una retroalimentación, perdón, en caso de que responda bien, en caso de que responda mal, y además podemos poner una general, que va a aparecer en todos los casos. ¿Qué es esto, por ejemplo? Hacemos una pregunta y si está mal le ponemos una retroalimentación que dice, bueno, a estudiar un poco. Si responde bien, vamos a tener una retroalimentación que dice, muy bien, te felicito, y además una retroalimentación general que quizás aporte algo de información a la pregunta, que va a ser aparte de esa que nosotros habíamos puesto antes. Al igual que la global, vamos a tener una retroalimentación que va a ser independiente de las preguntas. Bien, una profesora pregunta, ¿dónde se redactan los textos de la retroalimentación? De ambas, sobre todo de la específica. Ahora, a medida que vayamos creando cada pregunta, vamos a ir viendo eso. Claro, en Ahora, cada... hay como dos Dale, pasos dale. acá. Nosotros primero creamos el cuestionario, lo configuramos, vamos a decir cómo queremos que se califique, qué información vamos a mostrar, y la temporalización, por ejemplo, y luego, una vez que tenemos creado el cuestionario, vamos a ir agregando las preguntas. Y ahí vamos a ir configurando, obviamente, el tema de la retroalimentación. Claro, Nancy, los textos de respuesta se dan en cada pregunta. Ahora los vamos a ir inventando en nuestra prueba, ¿eh? Bien, no hay más preguntas. Bien, queríamos que conozcan estos dos métodos de retroalimentación, pero bueno, también hay otros, interactivo con varios intentos, modo adaptativo. Son todos similares, lo que configuramos esencialmente es la información que mostramos a medida que el alumno responde, pero lo que podemos hacer, por ejemplo, con la interactiva con varios intentos, vemos que aparece esto que dice habilitar la opción de rehacer en un intento. Nosotros le damos la chance con este tipo de retroalimentación de que el alumno responda mal y bueno, el cuestionario lo deje responder bien. Como habíamos dicho, siempre depende del tipo de cuestionario que estemos haciendo. En caso de que sea una autoevaluación y el destino sea que los alumnos aprendan, esta opción está muy buena para que el alumno vaya mejorando y vaya entendiendo la respuesta de la pregunta. Pero bueno, usualmente, como decíamos, lo que se usan son estos dos métodos. Pero bueno, pueden ir conociendo estos otros que básicamente se tratan de eso, o se basan en eso, en la mejora del alumno, en que vaya pudiendo rehacer algunas respuestas. Pero Bien, ahora otra para pregunta. este escenario lo dejo ahí, ¿sí? Otra pregunta es si no se puede configurar una vez que ya se crearon las preguntas. Ustedes pueden crear las preguntas
una vez que hagan esto, y luego pueden volver a editarlo. No estoy seguro, pero creo que sí, en un 90%, de que una vez que haya una respuesta, los deje cambiar. Una vez que cuando hay respuestas dentro de un cuestionario, que por ejemplo un alumno entra y hace un intento, no vamos a poder crear nuevas preguntas, ni tampoco borrar las que ya hay. Entonces, bueno, en algunos aspectos se empieza a limitar lo que podemos editar dentro del cuestionario. Hay que tener cuidado con eso. Pero en caso de este tema de la revisión, me parece que se puede editar. Igual lo vamos a ir navegando, vamos a hacer varias pruebas con eso para que quede cubierto todos esos temas. Bueno, si la profesora quiere abrir el micrófono y contar su experiencia, porque dice que le pasó y tuvo que volver a hacer el cuestionario. Sí, buen día. Yo estaba Buen día. acostumbrada que en el formulario de Google iba viendo cómo quedaban las preguntas armadas y iba probando a ver si se entendían las respuestas, si se cargaban bien. Y que entré como alumna a hacer mi propio cuestionario y después me decía que no podía volver a editar ni agregar preguntas. Y dije, no. Y ahí tuve que volver a hacer todo el cuestionario otra vez de vuelta. Y por eso estaba ahora preguntando tanto a ver cómo hacíamos para coordinarlo todo y verlo todo antes de que se me bloquee, digamos. Claro, lo que pueden hacer ustedes, que nosotros casi siempre recomendamos, no solo para el cuestionario, sino en general, es que tengan un usuario de prueba, que creen con algún correo ficticio, por ejemplo, y que puedan entrar como estudiante dentro de su aula. Entonces, cuando creen el cuestionario, con ese alumno de prueba, hagan un intento como si fueran un alumno de ir resolviendo el cuestionario. Lo que pueden hacer ustedes como profesores es entrar al cuestionario y borrar los intentos que se hicieron. Entonces, borramos el intento de ese alumno y ya podemos editar las preguntas, editar todo lo que queramos. Cuando hay un intento es que no te deja, uno o más intentos. Si no hay intentos, te va a dejar editar las preguntas. Sabía que había un secreto que no sabía. No, sí. Igual es Bien, bien. como que ese criterio pareciera ser que está en todos los recursos, ¿no? Porque la lógica sería que una vez que el estudiante avanzó en la lección, por ejemplo, pasa eso también. Una vez que el estudiante avanzó, el profesor no puede cambiar las reglas del juego, sería, ¿no? Sobre todo cuando se trata de evaluación. No hay más preguntas. Perdón, Bien. ¿puedo hacer un Sí, comentario? Si uno sí, hace sí, una copia del cuestionario claro. y hay 99,9% de seguridad que no toma las respuestas y sobre esa copia se puede modificar, porque me parece que Claro, lo hice esa así. es la otra opción. Capaz es un cuestionario que ya tiene muchos intentos, como dice Gabriel, y bueno, nosotros no vamos a borrar todos los intentos que ya hay. Lo que se puede hacer es duplicar, ahora lo voy a mostrar rápidamente. Voy a mostrarlo con cualquier elemento, pero bueno, en este caso será un cuestionario. Cuando nos paramos dentro de un tema y activamos edición, si tocamos editar en algún elemento, podemos duplicarlo. Cuando nosotros duplicamos un cuestionario, se copia tal cual es, como una plantilla con todas las preguntas, pero lo que no se copian son las respuestas. Entonces, como decía el profesor, se crea libre de intentos, libre de respuestas, y ahí sí lo vamos a poder editar. Está interesante que sepan eso igual, así que gracias al profesor. Bueno, no hay preguntas. ¿No hay más preguntas? Bien. No hay más preguntas. Bueno, acá hay temas de apariencia, va a quedar a criterio de ustedes, por ejemplo, decimales que se muestran en las calificaciones, si vamos a mostrar una imagen del alumno, decimales en las calificaciones de las preguntas, bueno, temas de apariencia solamente. Acá sí hay algo extra que es, bueno, justamente restricciones extra sobre los intentos. Eh, Podemos configurar en esta zona una contraseña que podamos compartirla a los alumnos. Esto es para cuando nosotros tenemos un grupo especial que querramos que resuelva este cuestionario. Bueno, podemos poner una clave y se la compartimos solamente a ellos, para que
limitemos el acceso a este cuestionario. Capaz no está destinado a todos los alumnos del curso, bueno, con una contraseña podríamos limitar el acceso a este cuestionario. Acá ya aparece la retroalimentación global que habíamos dicho. Esta va a hacer una retroalimentación que pongamos con respecto a la nota que tenga el alumno. Nosotros arriba tenemos un 100% y abajo un 0. Si nosotros creemos que con un, por ejemplo, 70% el alumno está aprobado, podríamos acá poner muy bien aprobaste, o bien si está entre 70 y 0, decimos faltó estudio. Bueno, pueden agregar más campos y, por ejemplo, dividirlo entre 100 y 70, 70 y 40 y 40 y 0. Eso va a depender de ustedes. Capaz con esto ya alcanza, pero bueno, ustedes van a poder ir configurando estos mensajes que aparezcan con respecto a la nota que tuvo el alumno. Como siempre, estos 3 ítems aparecen repetidamente. Si va a estar mostrado u oculto el cuestionario dentro del curso. Modo de grupo, que en este caso no tiene relevancia. Pueden poner tranquilamente no hay grupos, por el tema de que nosotros utilizamos grupos cuando queremos, por ejemplo, en una tarea, hacer de que un grupo entregue lo mismo o en un foro para que el grupo comenten entre ellos. Pero acá como el cuestionario se resuelve de manera individual, no importa esta opción, es como que está de más. Así que tranquilamente lo pueden dejar como que no hay grupo. Restricciones de acceso. Habíamos dicho que con una contraseña nosotros podemos limitar el acceso, ponemos una contraseña y se la pasamos a los alumnos, pero también podemos poner restricciones, si por ejemplo nosotros hacemos un cuestionario que está destinado a un solo grupo, podemos poner una restricción de acceso para grupos y decimos, bueno, van a poder entrar los del grupo 1. Podemos agregar otra más. Entonces pueden entrar los del grupo 1 y 2. Esto ya lo habíamos navegado, pero bueno, está bueno que repasarlo a veces. Podemos también poner que el alumno debe cumplir con cierta calificación. Acá vamos a elegir el ítem, por ejemplo, conductismo, que era un trabajo que había puesto Graciela, y decimos que tiene que ser mayor a 7 o 70. Estas, bueno, van a ser restricciones que ustedes pueden ir creando para limitar el acceso a este cuestionario. Ahí te interrumpo un minuto porque hay una pregunta que tiene que ver con un punto anterior. Dice la profesora, pero si entramos como estudiantes para probar y revisar antes de dárselos, pensando en un parcial, por ejemplo, habilitamos para que otros estudiantes entren antes de tiempo y no queremos eso. Exactamente, por eso nosotros, lo ideal sería que lo dejen oculto al cuestionario y lo muestren solamente cuando nosotros vayamos a hacer el intento. Terminamos el intento y lo pueden volver a poner oculto al elemento y en este caso no entraría nadie más. Quizás, bueno, justo había algún curioso que entró, pero también pueden ustedes borrar su intento, no pasa nada con eso. Bien, finalización. Bien, esta parte de rastreo de finalización es el casillerito ese que aparece en el inicio del aula. Como habíamos dicho, podemos hacer que no se marque, que no aparezca ese cuadrito, o podemos hacer que aparezca, que se marque de manera automática. Por ejemplo, si el alumno fue calificado y además si aprobó, por ejemplo, se marcaría como terminada, o podemos dejar para que el alumno lo marque manualmente y diga, bueno, este ítem ya lo terminé, lo dejo como marcado. Esa sería la configuración que deberíamos hacer del cuestionario, pero como siempre, no hace falta que configuren todo. Por ejemplo, estas opciones de acá no son demasiado importantes
en comparación con estas de acá arriba. Quizás estas de acá arriba son las que van a tener que configurar con un poco de tiempo y de verlas bien. Bien, hay dos preguntas antes de terminar de configurar. Dice, por eso hay que completar, por ejemplo, en restricciones. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué hay que completar en restricciones la calificación si ya fue indicada previamente? En restricciones lo que hacemos es, lo voy a mostrar, no es que estamos hablando de la calificación de este cuestionario, sino lo que decimos es, vamos a añadir una restricción bajo algún criterio. Por ejemplo, la calificación en otro elemento del curso, no de este cuestionario. Por ejemplo, tenemos conductismo, que fue un trabajo que está en el aula, que había creado Graciela, y podemos decir, bueno, el alumno tiene que haber aprobado esto. Tiene que tener más de un 70% de la nota, y si aprobó el trabajo ese que fue previo a este cuestionario, va a poder resolver este cuestionario. Es una restricción que podemos agregar opcionalmente, pero que no está referida a este cuestionario. Es un requisito previo, claro, es un requisito previo que no tiene que ver con la nota que se espera obtener en el cuestionario. Claro. Bien, otra profesora pregunta si se puede restringir con calificación cualitativa, tipo bueno, regular, malo, ahí en restricciones de acceso. Depende del ítem, no, sí o sí te aparece con un 70%. De todos modos, por ejemplo, si vos tenés una escala de 5 elementos, como por ejemplo malísimo, la que habíamos mostrado antes, Claro, si nosotros ponemos 50%, las últimas 3 opciones te la va a tomar como buenas. Así que bueno, podrían utilizar un porcentaje así como 50 o 60, y aunque usen escalas, les va a tomar bien el tema ese de que las mejores opciones las tome como aprobadas. bien. Leticia dice que no tiene el ítem finalización de actividad. Sí, tiene que estar, Leticia. En todo caso, Igual, como habíamos sí. dicho en la primera clase, bueno, hay muchos que no estuvieron, ¿no? Pero era algo que se configura perdón, en la configuración inicial del aula. Si está desactivado para todos los elementos del aula. Claro. Si quieren, después lo mostramos así medio rápido, que se puede activar para todo el aula, y después cuando entremos a cada elemento nos aparece esta opción. Listo, no hay más preguntas. Bien, bueno, terminamos el cuestionario, ya está creado. Vemos de que tenemos 2 intentos permitidos, que tiene el tiempo que nosotros configuramos. Avisa de que hay un límite de tiempo de 1 hora. Yo ahora estoy como un alumno y voy a entrar al aula para que vean, sea lo que ve un estudiante. Bueno, no estoy matriculado. Bien, ahí entré como estudiante. Esto es lo que nosotros decíamos de finalización de actividad. El alumno va a poder ir marcando. Es una herramienta que sirve para el alumno para que él tenga una noción de lo que fue realizando y lo que no. Como dijimos, se puede marcar manualmente por el alumno, o algunos elementos se marcan automáticamente según si lo resolvió o no. Bien, me dirijo al cuestionario entonces y vemos que ya se muestra esta información. El alumno, cuando entre, va a saber esto, el tema del tiempo que tiene para resolverlo, si hay un límite de tiempo por intento, cómo es que se va a calificar. Entonces, bueno, esta información él la va a poder ver. Ahora lo que vamos a hacer Bien, es, ¿hay una pregunta? sí. ¿Puedo configurar el cuestionario solo para el estudiante o usuario de prueba para las revisiones previas necesarias? Claro, como mostramos las restricciones de acceso, pueden ser para grupos, para calificaciones previas, o por ejemplo para un usuario en específico.
podrían poner una restricción de acceso para un usuario en específico y nosotros después vamos a seleccionar cuál es, o bien con alguna contraseña, como habíamos dicho, y de este modo limitamos el acceso para el resto de los alumnos. Lo dejamos solamente para nosotros que vamos a hacer pruebas. Ahí ya hay otra herramienta más para limitarnos de curiosos. No hay más preguntas. Bien. Entonces ahora lo que resta es agregar preguntas. Nosotros vamos a editar cuestionario. Pueden apretarlo desde acá o bien desde acá arriba, que dice editar cuestionario. Y bueno, acá nos aparecerían las preguntas, pero como no hay, está vacío. Acá nosotros vamos a tener un botón que dice agregar, abajo a la derecha. Entonces tocamos agregar y podemos agregar una pregunta nueva, sacar una del banco de preguntas y utilizar alguna pregunta aleatoria. Después vamos a ver de que vamos a sacar una pregunta aleatoria del banco de preguntas y es una opción interesante para cuando quieren armar cuestionarios dinámicos, que las preguntas no sean repetidas. Bueno, pueden ir seleccionando preguntas aleatorias y se va a ir combinando de manera distinta en cada intento. Por ahora vamos a poner una nueva pregunta. Cuando nosotros creamos una nueva pregunta, vemos que tenemos muchísimas opciones. Tenemos múltiple choice, si va a ser un verdadero o falso, un emparejamiento, como habíamos dicho, una respuesta corta, una respuesta numérica, un ensayo. La respuesta corta y el ensayo va a ser un espacio de texto que nosotros le pongamos al alumno para que él pueda explayarse como él quiera, pero lo que requiere esto es que nosotros entremos a calificarlo en algún momento. No es como el resto de los elementos que se autocalifica, sino que requiere que nosotros lo aprobemos. Podemos utilizar tipos de preguntas que son para arrastrar imágenes o texto e ir soltándolo en algún lado. Igual, ahora vamos a navegar algunas, obviamente no todas porque son muchas, pero bueno, vamos a mostrar algunas. En este caso voy a crear una pregunta múltiple choice. Vamos a poner el nombre de la pregunta. Esto va a ser para que nosotros sepamos referenciarla. Vamos a poner el enunciado que se le va a mostrar al alumno. Acá es donde nosotros plantearíamos la pregunta. Acá tenemos una retroalimentación general, que era algo que habíamos mencionado. Independientemente de cómo conteste el alumno, se va a mostrar esta retroalimentación. Ahora la dejo vacía, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad de poner algún texto que deseen, quizás apoyando un poco de qué se trata esta pregunta, o dejando un poco más de información. Vamos a seleccionar si esta pregunta tiene varias respuestas correctas o una sola. En este caso es una sola, por la pregunta que yo puse. Y bueno, vamos a tener las elecciones que vamos a agregar. Si algo queda vacío, no se agrega, solamente se van a mostrar las que yo completé. En este caso vamos a poner Asia. La calificación para esto es ninguna, es un 0. Incluso ustedes pueden penalizar algunas preguntas con un valor negativo. Por ahora vamos a dejar como que no sume nada. Y acá ya tenemos una retroalimentación específica, donde podemos decir, bueno, el alumno respondió esto y le podemos decir bastante lejos, bastante mal, o algo negativo para aclarar. Incluso dejarle más información. Cuando nosotros ponemos una respuesta correcta, lo que hacemos es poner, bueno, un 100%. Si queremos podemos agregar más. Y de este modo es como nosotros vamos a completar cada una de las opciones. A la respuesta correcta podemos decirle, bueno,
este tiene un valor del 100%. En caso de que nosotros digamos que se permiten varias respuestas correctas, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, Asia tiene un valor de, suponiendo que fueran respuestas correctas estas dos, ¿no? Vamos a darle un 50% a cada uno. Entonces el alumno cuando seleccione las dos va a tener el puntaje ideal de esta pregunta. ¿Qué pasa si selecciona las tres? Va a seguir teniendo un puntaje ideal. Entonces, cuando tienen varias opciones que son las posibles, a las opciones que no son correctas hay que penalizarlas. Por ejemplo, le bajamos el 50%. De este modo, si la pregunta valiera un punto, en este caso saca un 0,5, porque respondió dos bien, pero seleccionó una que era negativa, así que se le disminuye la nota. Bueno, en este caso igual vamos a tener una sola respuesta correcta, vamos a dejarlo como el 100%, pero bueno, eso es para cuando hay varias preguntas, perdón, varias respuestas correctas, se divide la nota correcta entre las opciones y se penalizan las que no son correctas. Bueno, un poco más de retroalimentación, esto es para mostrar un poco más de información quizás. Habíamos configurado que se puede tener múltiples intentos. Si ustedes no lo configuran, no hace falta que lo toquen. Pero bueno, lo que podrían hacer es tener múltiples intentos, ir dejando pistas según cada intento que se vaya realizando e ir penalizando. Por ejemplo, un tercio de la nota se le disminuye y además le dejamos una pista. Si responde de nuevo mal, puede volver a intentarlo con otra pista y además se le disminuye otro 30%. Eso es opcional. Si ustedes no configuraron el tema de los múltiples intentos, no hace falta que configuren eso. Bien, vamos a guardar los cambios y vemos de que esta pregunta ya quedó realizada. Nosotros acá arriba tenemos una calificación máxima que es de 10, pero bueno, como tenemos una sola nota cargada, esta nota, el total de calificaciones es 1. Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, solo 2 preguntas, podemos poner que cada una valga 5, y vemos que acá en el total de calificaciones tenemos 5 de 10. Deberíamos agregar otra pregunta más. Vamos a mostrar un verdadero o falso. Antes que armes la otra pregunta, la Sí. pregunta del ensayo, una pregunta es si se puede cambiar el orden de las opciones de la pregunta entre un examen y otro. Sí, cuando mostramos el tema de editar el cuestionario, vimos de que desde ahí se puede reordenar las respuestas al azar. Estaría bueno que siempre dejen marcada esa opción para que cuando un alumno entre se vaya mezclando eso. Porque si no el alumno puede decir, bueno, la B es la correcta. Y no, esto se va a ir mezclando, así que no hace falta que sea necesariamente la B. Eso Claro. sería, cuando están creando el cuestionario, van a ver que tienen una opción que dice reordenar las respuestas al azar, y bueno, con eso lo van a poder ir moviendo. Claro, se vincula a esta otra pregunta, barajar respuestas. Las respuestas de esa pregunta aparecen en forma aleatoria. Ah, no, esta es otra cosa. Bueno, esta es otra pregunta. Barajar respuestas. ¿Las respuestas de esa pregunta aparecen en forma aleatoria? Sí, es lo mismo. Sí. Sí. Son todas formas para evitar la copia, seguramente. Podemos ver si tienen tiempo. ¿Dónde era que lo seleccionó? ¿Podemos ver si tienen tiempo dónde era que lo seleccionó? Sí. Bien. Otra pregunta es, ¿el puntaje de cada pregunta puede modificarse o es por Sí, defecto? Ahí lo yo explico. ahora le puse 5, pero por ejemplo, si yo agrego otras 3 preguntas más, vamos a tener un total de calificaciones o sea, un puntaje ideal de 10 con 4 preguntas. Después lo puedo modificar y ponerle 2,5 a cada uno. Claro, lo que explicó recién. Obviamente hay que tratar de hacerlo antes de que comience el cuestionario, ¿no? Para que el alumno no tenga un cambio de notas después. Claro. Porque sí se puede cambiar una vez que hay intentos, pero sería un poco injusto para los alumnos que ya tienen la nota.
No sé si las profesoras quieren ampliar lo que preguntaron o si está bien, continuamos entonces. No hay más preguntas en el chat. Bien. Acá en comportamiento de las preguntas, nosotros tenemos la opción que es ordenar al azar las respuestas. Entonces nosotros cuando lo dejamos como sí, cuando tenemos un múltiple choice o algo que sea para emparejar, las opciones se van a ir barajando, entonces no van a ser siempre las mismas las respuestas correctas. Eso es cuando estamos editando el cuestionario en la sección de comportamiento de las preguntas. Bien, ahora vamos a continuar con la creación de otra pregunta que es una pregunta de tipo verdadero o falso. Como siempre tenemos una puntuación que nosotros vamos a poner, una retroalimentación general y, bueno, en el enunciado lo que vamos a poner es lo que se va a analizar si es verdadero o falso. Vamos a seguir con la misma idea de Argentina. Decimos, bueno, este es el enunciado. Abajo vamos a decir cuál es la respuesta correcta. En este caso es falso, así que lo dejamos así. Y bueno, una retroalimentación para cuando responde verdadero va a ser muy mal. Si pone falso, vamos a poner bien. Vemos que acá es un poco más básico el tema de la configuración, es solamente el enunciado, si es verdadero o falso y alguna retroalimentación opcional. Así que bueno, guardamos los cambios. Vemos que tenemos un total de calificaciones de 10 ahora porque tenemos 2 notas de 5. Pero bueno, podemos agregar otra pregunta más. Sería bueno que ustedes, luego de la clase o cuando tengan que crear algún cuestionario, analicen primero qué es lo que quieren realizar con este cuestionario. Es decir, diseñenlo, por ejemplo, en una hoja, o quizás ya lo tienen de parciales que tomaron antes, ¿no? Y recién ahí vean qué es lo que necesitan. Por ahí no hace falta alargarse a usar cosas que no vayan a necesitar. Por ejemplo, arrastrar y soltar sobre texto. Capaz no es algo que necesitan y lo quieren utilizar de todas formas porque les parece bonito y se encuentran con un problema después porque no les anda o algo. Entonces, traten de diseñarlo primero y luego volcarlo al campus. Y ahí va a ser más claro qué es lo que van a necesitar y qué es lo que no. Bien, para no interrumpirte después, te hago 2 preguntas ahora. Dale. ¿Hay opción que poner con un mismo enunciado varios verdaderos falsos? ¿En un mismo enunciado se pueden poner varios verdaderos falsos? No, ahí deberían crear un verdadero o falso por cada uno. Cuando se agrega preguntas, ¿quedan automáticamente en el banco? Sí, una vez que ustedes crean las preguntas, estas van a estar en el banco de preguntas. Si no, también después vamos a mostrarle cómo es que acceden a ese banco de preguntas y directamente pueden crear las preguntas en ese banco. Después lo que harían en el cuestionario es, bueno, voy a utilizar las preguntas del banco solamente y no hace falta que vayan creándolas en ese momento. ¿Puedo agregar preguntas al banco sin editar el cuestionario? Claro, exactamente, justo como lo decía recién, pueden agregarlas desde acá o desde el banco y lo que hacen en cada cuestionario es decir, bueno, tomo preguntas del banco más alguna que crea acá, por ejemplo. Bien. Para preguntas de reconocimiento de estructuras, ejemplos mitocondrias, cloroplastos, ¿utilizaría arrastrar y soltar sobre el texto? Claro, o por ejemplo, para los que están en ciencias naturales, lo que usan mucho es arrastrar y soltar sobre una imagen. Lo que pueden hacer acá, bueno, no sé si voy a llegar con el tiempo, después a mostrarlo, pero lo que harían básicamente es subir una imagen, ir marcando algunos cuadritos donde podamos arrastrar el texto y luego las opciones de texto que van a estar visibles para el alumno para que puedan arrastrar. Entonces pueden, por ejemplo, mostrarle una pierna y que ellos vayan poniendo un cuadrito con el nombre de los huesos y lo vayan acomodando. Bien. O pueden hacer lo mismo con el texto.
Tal cual. Mariana pregunta si podés explicar cómo se agrega al banco sin editar el cuestionario, pero quizás mejor expliquemos cómo queda el ensayo y después vamos al banco directamente. Dale, mostramos entonces lo que sería un ensayo, que bueno, es también de las opciones más importantes y más desconocidas igual, así que es importante que las conozcan. Como dijimos, el ensayo requiere que ustedes lo califiquen, pero lo que tiene de distinto a todas las otras opciones es que le damos un espacio al alumno para que pueda explayarse y poner una opinión desarrollada por él. Vamos a poner un nombre, como dijimos, es representativo para nosotros el nombre, no les aparece a los alumnos. El enunciado, bueno, seguimos con Argentina, ¿no? Le decimos, bueno, de qué tiene que hablar acá y decimos una puntuación, una retroalimentación general, como siempre, y acá ya aparece el tema de la respuesta. Lo que le vamos a poner acá es un editor HTML, vamos a decir si se requiere el texto, capaz puede ser opcional, el tamaño de la caja de entrada, bueno, cuánto puede escribir, cuánto se puede explayar el alumno, con 15, 20 líneas demasiado, siempre depende igual el tipo de pregunta, ¿no? Vamos a darle la opción de que suba archivos adjuntos, quizás queremos que acompañe la información con algún texto, podemos permitirle que suba un archivo. Bueno, al igual que en los archivos, puede ser opcional esto, o podemos hacer que se requiera, sí o sí, que suba uno por lo menos, y bueno, el tipo de archivos que se acepta. Eh, Capaz que lo queremos dejar libre para que lo suba en un Word o un PDF, lo podemos dejar libre solamente. Podemos también agregar una plantilla, pero no hace falta, no sería lo ideal si nosotros creamos un espacio para que él se explaye, que le pongamos una plantilla. Así que bueno, lo ideal sería que quede así. Esto es lo importante, que ustedes pongan un editor HTML para que el alumno escriba texto y además que pueda agregar algún archivo para acompañar lo que está explicando. De esta forma nosotros dejamos un espacio donde él pueda escribir. Acá vemos que el total de calificaciones se pasó, habría que reacomodarlo, pero bueno, lo pueden ir haciendo desde acá con los lápices. Ahora vamos a mostrar. A ver. Ahí antes que vayas, perdón Lucas, que vayas al banco, hay una pregunta acerca del funcionamiento de arrastrar y soltar imágenes en un celular, si funciona bien. Si funciona Sí, igual. sí, funciona igual. Tanto en la compu como en el celu se ve bien, capaz un poco más amontonado, pero no se deforma, se ve bastante bien. ¿Hay otra? No, no hay otra. Bien. Nosotros parados dentro del aula tenemos el menú de acciones. Si vamos a aún más, nosotros acá tenemos el banco de preguntas. Podemos ver las preguntas, las categorías que hay. Tenemos la opción de importar o exportar. Por ahora vamos a entrar solamente al banco de preguntas, cliqueando ahí. Y vemos que están todas las preguntas que fuimos creando dentro del aula. Acá vemos el ensayo que yo creé recién. Me dice que lo creé hace un ratito. El verdadero o falso que yo creé también. Este es el tipo. Bueno, estos son ensayos, multiple choice, verdadero o falso. Desde acá mismo, desde el banco de preguntas, nosotros podemos crear una nueva pregunta. Seleccionamos el tipo. Acá lo que nosotros hacemos es categorizar esta pregunta. Yo había creado una subcategoría, que es 1, entonces podría ponerla ahí, porque si no, me las agrupa todas en un grupo por defecto, que se llama por defecto en prácticas. Sería el grupo, la categoría por defecto creada para este curso. Podemos crear otras más e ir categorizando esas preguntas que luego para cuando querramos hacer un cuestionario dinámico, perdón, dijimos que podemos utilizar preguntas al azar. Entonces podemos ir
sacando preguntas al azar de una categoría, preguntas al azar de otra categoría, y ir dándole otra forma al cuestionario. Bueno, quería mostrar más o menos, no voy a subir una imagen ahora, pero lo que hacen acá en, en la parte de imágenes es subir una imagen de fondo, que ustedes la buscan de su computadora, la suben, y acá les va a aparecer una vista previa. Entonces, luego lo que hacen ustedes es eh, decir cuáles van a ser los elementos arrastrables. Pueden ser imágenes o pueden ser textos. Entonces vamos configurando las opciones que se pueden eh, ir arrastrando hacia las imágenes. Lo mismo va a hacer con el texto, solo que en vez de subir una imagen van a poner un texto con algunos espacios vacíos, y lo que van a hacer es, los alumnos, ¿no? Arrastrar las respuestas correctas a donde deberían ir. Quizás requiere Ahí un hay poco más una- de tiempo, pero bueno, no vamos a alcanzar a mostrar un ejemplo en concreto. ¿Se pueden crear preguntas en Word y luego migrarlas al banco de preguntas? No, la pregunta requiere un formato. Por ejemplo, que nosotros digamos, va a ser un ensayo, va a ser un multiple choice, y todos tienen una configuración distinta, entonces sí o sí requiere que se cree desde aquí. Bien. ¿Se puede duplicar una pregunta? Eh, Se puede duplicar, sí. Nosotros acá tenemos un menú de acciones para cada pregunta, donde podemos, bueno, borrarla, exportarla en un formato que no es algo que van a poder utilizar mucho tampoco, pero bueno, pueden borrarla, pueden ver una vista previa, pueden duplicarla o pueden ir a editarla desde acá, desde el banco de preguntas. ¿Se pueden cambiar las preguntas entre categorías? Sí, sí, sí. Nosotros acá tenemos categorías. Tenemos la pestaña de preguntas y otra categoría. Eh, Nosotros acá, si tocamos, configuramos cada una de estas categorías. Tenemos que decir cuál es la categoría padre, y si nosotros bajamos, tenemos la opción de crear una nueva categoría. Acá me aparece muchas opciones porque estoy con el rol de administrador. A ustedes les va a aparecer solamente hasta acá seguramente. Pero bueno, lo que van a ver es la categoría por defecto del aula y las subcategorías que ustedes creen. El 10 y el 0 lo que indican es que esta categoría tiene 10 preguntas y esta no tiene ninguna. Pero bueno, ustedes si bajan un poco pueden añadir una nueva categoría diciendo, bueno, va a ser categoría hija de esta categoría mayor, el nombre, y la crean. Después en cada pregunta, cuando editen, perdón. Una vez que ya está creada no te va a dejar moverla, claro. Pero bueno, cuando creen la pregunta, desde cero, van a decir en qué categoría va a estar eso, esa pregunta, ¿no? ¿Las categorías son cada parcial o dentro de cada parcial hay categorías? No, no hace falta que por ahí que lo categoricen de esa forma, lo pueden categorizar como ustedes quieran. Incluso hay profesores que no usan las categorías, tienen el banco de preguntas con todas las preguntas sueltas, y luego para cada cuestionario van diciendo, bueno, agrego esta pregunta del banco, esta pregunta del banco, esta pregunta del banco, y agrego una que se me ocurrió ahora. No hace falta que ustedes creen categorías por parciales ni nada, lo van a manejar como ustedes quieran eso. Bien, ahí Mariana acota para la pregunta de José respecto de copiar y pegar. Dice, lo que se puede hacer desde Word es cortar y pegar oraciones, por ejemplo, para el multiple choice. También, bueno, en relación a otro punto, preguntaba cuál es la diferencia entre ensayo y respuesta corta. Son básicamente lo mismo, ¿eh? Lo único es que el ensayo te deja escribir un poco más de texto, y además te deja agregar algún archivo adjunto, que si bien es opcional, la respuesta corta no lo tiene. Perfecto, no hay más preguntas. Eh, Bien, vamos a ver este cuestionario que teníamos. Eh,
Vamos a dejarlo así como está. Y voy a entrar ahora como un estudiante para que más o menos vean lo que un estudiante vería. Cuando yo pongo intente resolver el cuestionario, pongo comenzar intento y vemos que nos aparecen las preguntas. Yo había agrupado 4 por páginas, pero bueno, como yo tengo 3, me las muestra todas juntas. Vamos a ir respondiendo. Como yo puse que se puede ir mejorando el intento, me va a poner lo de comprobar. Esto depende de la retroalimentación que configuremos. Si nosotros dijimos de que la respuesta correcta se muestre una vez cerrado el cuestionario, el alumno solo marca la opción y no se muestra nada más. Bueno, antes de seguir con el cuestionario, acá vemos de que el tiempo está corriendo. Me quedan 59 minutos. Si yo vuelvo al aula, me dice que tengo un intento en curso. Esto le va a pasar a los estudiantes cuando salgan o se les cierre. Entonces pueden continuar con ese intento. Bueno, en este caso no no me dejó marcada la opción, pero bueno, depende del internet que tengan. Lo importante es que el alumno pueda volver a entrar. Vemos de que el reloj siguió corriendo igual. Bueno, yo acá lo puedo comprobar. Argentina queda. Y acá puedo poner algún texto que yo quiera. Como yo dije que podía adjuntar algo, acá abajo me da la opción de agregar algún archivo. Vemos que me deja seleccionar cualquier tipo de archivo. Voy a subir un currículum. No hace falta que... Bien, nosotros ponemos terminar el intento, entonces, y me dice finalizado porque yo lo comprobé sin finalizar. Acá me pide comprobar esto. Bien, yo tengo el intento ahí terminado, pongo terminar intento. Puedo volver de nuevo, pero bueno, como ya está terminado, lo único que hago es enviar todo y terminar. Me pide una confirmación. Y ya, como dije, de que la retroalimentación sea enseguida, ya me dice, bueno, esta respuesta fue correcta. Me dice el puntaje que sumé. Acá arriba también me dice el tiempo que yo empleé. Me dice sin calificar aún, porque falta que se me califique el ensayo. Pero bueno, estas dos opciones que yo subí ya me las marca como correcta. Este texto quedó ahí, falta corregir. Entonces yo como profesor, acá ahora veo de que dice intentos 1. Ya hay un intento. Antes de ir a corregir ese ensayo, si yo voy a editar cuestionario, vemos de que ya no me permite agregar preguntas. Y me aparece esto. No puede agregar o quitar preguntas porque el cuestionario ya ha sido respondido. Entonces hay que tener cuidado con esto. Una vez que respondan no vamos a poder agregar ni quitar preguntas. Ahora como hay un intento, igual yo podría borrarlo y vamos a ver que sí se puede editar. Bien, vamos a ver el intento del alumno. Acá me dice el punto 1 lo hizo bien, el punto 2 lo hizo bien, y el punto 3 requiere calificación. Cuando yo cliqueo acá, me muestra esa pregunta 3, me dice qué es lo que subió el alumno, y acá me dice escribir comentario o corregir la calificación. Acá podría poner muy bien, o muy mal, lo que sea, y la puntuación sobre 1, porque esta pregunta valía un punto. Entonces le digo, bueno, le pongo un 1 y guardo esto. Cambios actualizados, se cierra y ya quedó calificado esto. Yo refresco ahora, vemos de que tiene todo calificado correctamente el alumno y tuvo un 10. Vamos a ir ahora como un estudiante. Cuando yo entro de nuevo a mi intento, puedo hacer una revisión y ya me aparece corregido con un 1 sobre 1 más el comentario que me dio el profesor.
Acá aparece la retroalimentación que habíamos dicho en caso de que saque más de un 70%. Es más que nada para este tipo de mensajes el tema de la retroalimentación. Por ejemplo, bueno, esto sería como una retroalimentación igual. Este igual. Y eso sería lo que vería un estudiante. Como vimos, el chico tiene la opción de entrar en cualquier momento, realizar un intento. El tema de la información que se le va a ir mostrando a medida que responda, lo vamos a configurar nosotros previamente, pero lo que hace él es ir respondiendo, viendo si respondió bien, y cuando una vez que terminó, puede venir a ver su intento, ver una revisión para ver si está todo bien, la nota que obtuvo, alguna retroalimentación en caso de que faltase alguna corrección como esta. Hay una Nosotros pregunta, ahora, hay una sí, pregunta pendiente, ya que estamos casi sobre la hora. Preguntan, a ver, se me fue. ¿Por qué hay un candado en verdadero y falso? desde el alumno o... Creo que estaba, a Desde ver, profe. ahí está. Desde profesor. No, no lo veo. A ver, en editar cuestionario, capaz decía. En editar cuestionario me parece que está, sí. No, no lo veo. No, no aparece. ¿A dónde lo vio, Mariana? Ahí está, ¿será acá? No, no. Ahora no está. Y quizás Perdón, no, no, sí, soy Mariana. Ahí donde estabas recién, que estaban las tres opciones, ahí había en verdadero o falso, había dos, o sea, un candado, creo que en multiple choice y otro en verdadero o falso, había dos candaditos. Ah, mira, no lo había visto. A ver, voy a Ahora no, borrar el intento y ahí vamos a ver si vuelve a aparecer. dale, gracias. Así de paso, bueno, mostramos esto. Suponiendo que yo fuera un usuario de prueba y quiero editar este cuestionario porque algo quedó mal, puedo venir acá, selecciono el intento o los intentos y puedo eliminar los intentos seleccionados. Si bien yo no puedo borrar y agregar preguntas, sí puedo editar la nota de cada una. Entonces, yo podría recalificar esto según los nuevos criterios. Puedo recalificar todo o volver a calificar solo en los que estoy seleccionando. Está esa opción en caso de que ustedes cambien algunas notas, pero bueno, por ahora vamos a borrar este intento solamente. Vemos que intentos quedó en 0. Y ahora vamos a editar el cuestionario. Bueno, sin restricciones, la verdad no sé qué es esto. Ah, ahí está. Bueno, mira, esta opción no la conocía, ahora la estoy viendo. Entre dos preguntas aparece el candado. Al principio dice sin restricciones para esta pregunta, pero cuando nosotros lo cliqueamos y está el candado cerrado, nos dice que no se puede realizar la segunda pregunta hasta que haga la primera. Lo mismo para este caso. No se puede realizar la tercera hasta que haga la segunda. Se ve que para eso es el candado. Yo no lo conocía, debe ser algo nuevo, pero bueno, menos mal que la profesora lo vio. bien, buen aporte. La otra profesora pregunta si la calificación en el ensayo puede ser cualitativa. Eh, Me parece que no, pero bueno, vamos a ver si se puede modificar desde algún lado. Y si cuando el profesor califica el ensayo y se termina de calificar, se notifica al alumno. Eh, Creo que no se califican ese tipo, no, perdón, no se notifican ese tipo de cosas. Solamente, o sea, lo que debería hacer el alumno es volver a entrar al cuestionario en algún momento. Sí Claro, se porque puede, si no por hubiera ejemplo, aparecido. claro, Claro. sí, lo que se puede hacer es cuando nosotros califiquemos todos los cuestionarios, es escribir en algún foro, bueno chicos, ya ha sido calificado los cuestionarios, pueden entrar a verlos.
esa notificación sí les va a llegar por correo, pero la del cuestionario no. No, solamente permite el ensayo una calificación de este tipo o algún comentario. Por ejemplo, nosotros decimos que vale 1 punto y vamos a calificar de 0 a 1 como nosotros veamos el ensayo. Bien, ya se acerca la hora, así que si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Si tienen alguna otra inquietud, la pueden plantear en el grupo de WhatsApp. Y el día viernes vamos a trabajar taller y uso de recursos y criterios de evaluación. Así que, bueno, los esperamos el día viernes. Hay una última pregunta. ¿Se puede hacer un ensayo en forma independiente al cuestionario para que cada alumno obtenga una nota por separado? Claro, ahí de la experiencia, ¿no es cierto?, que nos ha dejado tantos encuentros con profesores, ha pasado que el cuestionario por determinadas razones falla o no resulta suficiente, o por ahí hay alguna profesora que comentó que tuvo certeza de que hubo copia. Entonces lo que se puede hacer es retomar el cuestionario que el estudiante hizo y pedirle que lo amplíe, ¿no es cierto? Por ahí se le puede pedir que tome una respuesta incorrecta y lo corrija con un pequeño escrito, que tome una respuesta correcta también y la amplíe, que la fundamente o que le haga preguntas, o que tome un ítem y lo complete con otras opciones. Es decir, la opción de cuestionario puede ser perfectamente, una vez que el mismo sistema les tiró las respuestas, trabajar con un estudiante o con varios sobre esa producción, ampliándola, expandiéndola, como decíamos, ¿no? Sí se puede. Bueno, entonces ahora sí, no hay más preguntas. Nos vemos el viernes a las 9 horas. Muchas gracias una vez más. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, como cierre, más o menos lo que decía Graciela y lo que yo había dicho al principio de la clase, que sería bueno que ustedes vayan probando todas las opciones. Como vimos, hay un montón de tipos de preguntas que hasta ni nosotros conocemos todas, por eso sería bueno que vayan probando, que compartan las experiencias que tengan con los cuestionarios y bueno, si tienen preguntas un poco generales, que las dejen en el grupo y las vamos resolviendo. Buenísimo. Bueno, gracias Lucas, gracias a todos y los esperamos el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias.